Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tiene ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archeo Noticias, un señor de Star Wars, la Hawk, ¡Ay, Dios mío! han dedicado a biografía de personajes, cómics, películas, series animadas, en fin, todo lo que puedes ver del universo Marvel creado por Marvel Comics y Marvel Studios en la gran pantalla. Te presenta el siguiente programa. Con ustedes, el mismo By Blahot, mi persona, el creador de contenido para el universo compartido de canales de YouTube, conocido como Archivos Digital Comic Universe. Sean bienvenidos al contenido creado en este canal y demás canales hermanos. Síganme en las diferentes redes sociales que encontrarán en la descripción del video y del canal y de los demás canales hermanos, y únete a esta gran familia. Advertencia: la siguiente reseña puede contener algún tipo de spoiler, por lo tanto queda bajo su propia responsabilidad de ver este video. Si no ha visto la película, mejor no vea este siguiente video. 3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Soy Blahot. Este es un episodio adicional, digámoslo así, en esta semana de reviews que tengo tanto trabajo por hacer en mi familia, canales de Archivos Digital Comic Universe. En esta ocasión, como ustedes saben, estamos en el canal Archivos Marvel Season más Star Wars, y vamos a cerrar justamente con el episodio 9 de la primera temporada, que, por cierto, es un episodio bastante épico y que te deja muchas preguntas al aire de pronto lo que se viene más adelante en el tema del multiverso. Pero bueno, este episodio pues yo lo he visto. Se esperaba que iba a haber una reunión de personajes. A lo largo de cada episodio nos iban a presentar más o menos quiénes iban a ser como esa lista de cast de personajes que iba a tener que escoger el propio Uatu, que me parece que aquí Uatu ya tiene, como se dice, su propio propio What If, pero al mismo tiempo nos está diciendo que este personaje va a tener una repercusión importante, yo creo, porque pues es un personaje muy amplio. Si bien su función es ser observador, contarte una historia, pero desde el punto de vista del What If, ¿no? Pero también al mismo tiempo ha servido el que observa ciertos acontecimientos que pueden poner de alguna manera al universo y al propio multiverso. Esto quiere decir que el personaje, como lo hemos visto en este episodio, se ha visto obligado a romper un voto, y eso es bastante raro en ese tipo de guardianes, ¿no? Digamos, vigilantes. Entonces a mí me abren muchas preguntas respecto a eso. Bueno, ya eso será otra cosa. Ya pasando justamente al tema de la serie, justamente podemos ir hablando ya aquí un poquito ya con un contexto mientras yo les voy hablando. Entonces el episodio pues fue un episodio que te da a entender cómo ha sido el fenómeno del What If a lo largo de toda la serie. Me parece que ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas. El trabajo que se hizo con la reunión de los diferentes personajes de por cada episodio, dejando ciertos guiños, claro, y referencias dentro de lo que ha sido el universo cinematográfico Marvel en las primeras fases de las películas, ¿no? Este episodio básicamente es como el que coge todos los What If y los unes en uno solo. Por eso es que acá nos dan esa pregunta: ¿qué pasaría si el vigilante interviniese, ¿no? Es como que hasta el propio multiverso tiene su propio What If. Esto no lo va a entender. Entonces, mientras existen diferentes historias multiversales con muchísimas probabilidades, según eso también nos da a entender la posibilidad que también existen multiversos con múltiples probabilidades. Acá al menos nos da a entender que ese multiverso que hemos empezado a ver desde Loki en adelante, y algunos guiños tal vez en la primera película de Doctor Strange, ya se multiplican justamente bajo el lema futuro de pronto quizás el concepto del omniverso, el multiverso de multiversos de Marvel, obviamente. Entonces eso da a entender de alguna posibilidad que esto es posible, o quizás no sea o sea lo contrario, ¿no? Obviamente es y no es, o sea, aquí viene a ser el es y no es. Y obviamente ya estábamos destinados a ver el personaje del vigilante ser desafiado por una fuerza cósmica que provenga de alguna de estas realidades alternas.
Bueno, muy interesante que aquí vemos un poquito de regreso a lo que fue el episodio uno, ¿sí? Obviamente haciendo una referencia a cómo fue Winter Soldier, pero con una vasta diferencia de que aquí vemos Tasha trabajando con la propia Carter, obviamente, y de alguna manera como que nos ha permitido contar cómo se ha ido evolucionando, cómo ha cambiado su mundo. En vez de estar Rogers y está Peggy Carter como la super soldado de este universo, ¿no? Obviamente están recreando la misión inicial que nosotros la conocimos en justamente alrededor de todo lo que fue la película de Capitán América Winter Soldier, solo que aquí sería Capitana Carter y el soldado o el soldado de la Hydra Stomper, llamémoslo así. Es como si estuvieran diciendo eso, ¿no? Aquí nos están como llamando la atención de esto. Bueno, aquí ya vamos a ver mucha cosa que repercute en eso, ¿no? Obviamente vemos que aquí hay un poquito más que una amistad, como que de alguna manera se ha tenido que entender que la relación que tiene aquí Carter y Black Widow de este universo es de más de una amiga, o sea que aquí como que se sienten un poco más encaminadas. Aquí, a pesar de que de pronto uno podría pensar que aquí supuestamente inclusión, como guiños a ese rol de pronto que tiene Natasha y Peggy en esta visión. De todas maneras siempre vemos que aquí Carter siempre ha estado preocupado, bueno, preocupado no, siempre ha estado pensando siempre en Steve, en el Steve de este universo, que recordemos que aquí ya nos están diciendo eso. Entonces esas cosas van a repercutir mucho a lo largo de este episodio, de su propia vida, y sobre todo lo que es ese episodio, esa escena post credits. Y bastante aquí ya como que coge lo bueno, lo malo y lo feo, pues ya como que trata de reconstruir lo que salió mal, pero de alguna manera un poquito como decir, terminando decorosamente, ¿no? Obviamente es un episodio que te presenta las facetas de diferentes personajes. Me gusta el tema de la tradición que vamos a ver ahí adelante. Bueno, obviamente, bueno, aquí esto nos recuerda justamente a lo que les decía. Obviamente también, bueno, he querido hacer esta combinación de mostrar clips rápidos del episodio. Y hay otra cosa muy interesante aquí a partir, que es esto, que el propio Watu, o sea, el vigilante, empieza ya a tener que entrar a las diferentes realidades para convocar sus héroes para vencer al villano de la temporada, que ha sido Ultron Infinito, ¿no? Obviamente, hay que decirlo. Entonces ese papel que ha tenido de narrador ya pasa no solamente a ser narrador, sino un pequeño protagonista. Por eso es que digo que aquí ya podemos hablar solo en este episodio, la existencia aparentemente de un omniverso, no multiverso como ya lo hemos visto, sino que si te ponen en la posición en que Uatu pasa a intervenir en una historia, se supone que ellos no pueden intervenir, que él rompió su voto para, para poder salvar al propio multiverso. Y es que aquí nos está diciendo de alguna manera que este multiverso pertenece quizás no solamente a uno, sino a múltiples multiversos cinematográficos de Marvel. Entonces eso va a ser interesante, ¿no? No sabemos hasta qué punto. La serie de alguna manera ya te establece la existencia de un multiverso, de líneas temporales, dimensiones mágicas, pero también de alguna manera si tú colocas al narrador, en este caso alguien que tiene que se ve obligado a intervenir y romper su juramento, de alguna manera juega con ese matiz de que aquí nos abre esa teoría de existe el omniverso, que el universo es mucho más grande que el universo como tal. Si el multiverso son una reunión de universos paralelos, el omniverso o multimultiverso o megaverso, como lo quieran, bueno, son diferentes términos, bueno, que Marvel tiene su propia concepción, que es el tema más complejo. Diría que en otra versión de este multiverso hay un Uatu que nunca intervino, y su versión de sus universos fue su enfrentamiento contra Ultron fue diferente, quizás murió, no sabemos. O en otro pudo haberle pasado otra cosa, ¿no? O en otra versión, pues en otro multiverso puede que un Uatu haya sido, por decir, haya ganado tan fácil que no haya podido
no haya necesidad de enfrentar a Ultron, ¿no? Son cosas o sea, variantes de estas mismas historias que se contaron, ¿no? Simplemente eso, solo dejémoslo ahí nomás. No estoy diciendo que esto vaya a ser posible de que ya nos vayan a meter demasiado pronto en el universo, que harán falta quizás 40 películas más, ¿no? Simplemente es una posibilidad, pero igual obviamente esto no significa que esto ocurra, ¿no? Porque se supone que los what if están ocurriendo en propios universos teóricos alternativos, ¿no? Son historias que tienen su propio linaje de acontecimientos diferentes al canon principal del UCM, que hay un universo principal que es el que siempre hemos visto, ¿no? Entonces por eso estamos viendo aquí cada vez más, por ejemplo, referencias a diferentes personajes de Marvel. Me gustó esta versión del universo, por ejemplo, que veíamos una especie de Tony Stark con un traje que parece de Apex Legends y una combinación de mecha, una especie de Hulkbuster modificado con diseños, digámoslo, de mecha del anime japonés, que me llamó mucho la atención, y sobre todo porque aquí nos van a mostrar a una Gamora que tiene el traje de ¿cómo lo llamaríamos? De Thanos, y es lo que toda la gente se creyó, ¿no? Ella va a tener su propio what if, entonces íbamos a ver a Thanos, a la Gamora infinita, pero realmente nunca ocurrió de alguna manera esto, porque nunca nos dio una historia concreta para decir que hay un episodio 10 que fuera a decirnos cómo fue su universo, ¿no? Simplemente aquí la vemos que están como en el planeta donde Thor fue a fabricar su Stonebreaker, ¿no? En este universo hay un hecho que cambia. Entonces aquí justamente es cuando vemos el desarrollo no solamente de una Gamora que tiene la espada de su padrastro, o sea, padre adoptivo Thanos, y vemos a un Tony Stark con una armadura bastante muy de anime, más sobre todo con ese diseño de pintura, lo que llaman la livery de la armadura, ¿no? Bueno, y aquí ya obviamente vamos pasando de realidad en realidad, de las que ya hemos visto, incluso donde vimos a todos los personajes que fueron antagonistas principales, como el personaje principal, o aquellos personajes protagonistas que de alguna manera era la versión alterada de ese canon del UCM principal, ¿no? Vamos a ver más referencias y vamos a seguir ver la aparición del propio Uatu. Entonces yo creo que este personaje, si fue tan importante acá, por eso aquí yo quería traer a colitar que de alguna manera Uatu va a tener, yo creo, más la referencia que ya habíamos visto, que yo creo que son como mensajes encriptados por todo lo que fue la temporada, que hay un presagio y me da la impresión de que Uatu va a ser mucho más importante fuera del What If, y vamos a verlo tal vez interactuar. No sé en qué película, no vamos a decir que ya eso es teoría, no. Lo único que digo es que va a ser bastante importante, posiblemente de pronto algo relacionado con los viajes en el tiempo, o también vamos a ver algo relacionado a cierto ser cósmico, por lo que si ya rompió su voto de no intervención, no me sorprendería que lo vuelva a hacer. Por eso es que este episodio a mí me queda la mayor incógnita, si él tiene que romper su voto de, llamémoslo así, de no intervención y tener que reunir el equipo a la fuerza, bueno, no a la fuerza, a la medida de las circunstancias que ocurre. Entonces yo digo, si los alienígenas que son de la raza de Uatu no sintieron estos acontecimientos, ¿dónde están? Queda abierta esa pregunta. Ustedes saben que la hemos visto en cameos de los Guardianes de la Galaxia volumen 1 o 2. Bueno, creo que en alguna de los dos ya no me acuerdo, pero bueno, ustedes sabrán, yo se los dejo abiertos. ¿Qué quiere decir? Estos saben que de alguna manera aquí hay un acto que puede llamarse... ¿cómo lo llamaríamos? No como no un delito, sino un acto que por los cuales cuestionan o podrían cuestionar perfectamente a Uatu, ¿no? Si hubiese sido un Uatu de un universo de un What If en particular, porque lo hemos visto al comienzo lo hemos visto fuera del propio de una de esas realidades, sino que este es un Uatu que ha estado vigilando desde
fuera de lo que es la región llamémosla, la región donde se conectan todos los universos paralelos. Eso nos da a entender que de alguna manera los demás vigilantes pueden haberse enterado utilizando sus, de alguna manera, habilidades mentales, extrasensoriales, presintieron esto, porque no intervinieron, no lo detuvieron. O sea, a mí me parece muy curioso, ¿no? O de alguna manera lo han estado vigilando al mismo tiempo, así como vigilan al resto de personajes de cada universo paralelo según sus respectivas ¿cómo se llama? Correspondientes. Y obviamente por eso es que estoy pensando que Uatu más adelante, si no resultan adaptando un evento como Pecado Original, como una versión libre donde tiene que explicarse precisamente por qué decide intervenir y no permitirse de, de alguna manera que el personaje tuviera que bueno, que tuviera espiar las culpas, no, que tuviera que, ¿cómo lo podríamos llamar? Como, como que de alguna manera se sintieran que estos vigilantes al ver las acciones de su hermano no se le quitaran, no se, bueno, le hicieran algún tipo de juicio, ¿no? Porque se supone que él firma un voto en el que no puede intervenir en los acontecimientos de la historia, porque si ustedes miran, se ve obligado a reclutar héroes aún para poder detener una amenaza que obviamente puede causar el fin del multiverso, ¿no? Supongo que si ese es algún tipo de acción justificable, pues eso ya obviamente lo pueden ir explicando más adelante, ¿no? Obviamente ustedes saben que, por ejemplo, solo cuando Watto en los cómics ha actuado, justamente fue por ayudar a los Cuatro Fantásticos a detener la amenaza de Galactus, ¿no? Entonces, en este caso, que es un tema un poco más complejo, que es el multiverso, y que se supone que el multiverso tiene que desenvolverse por sí solo, ¿sí? Obviamente sin la ayuda de lo que llamaríamos en este caso el narrador, el que está atendiendo todo lo que sucede en el propio eh, concepto que denomina al universo en sí, o a sus diferentes universos, porque cada uno tiene su función. Es que hay una serie de reglas que establecen para ellos. Entonces eso es lo que yo veo como más complejo, ¿no? Sin embargo, habría que ver en qué medida este Watu va a repercutir a futuro, ¿no? Por eso es que digo que este personaje se va a volver fundamental, ¿no? Entonces yo creo que primero, antes de una invasión de una Secret Wars, yo creo que al menos en teoría va a haber algo con el personaje. No sé si ya esté planeado o cómo lo quieran meter, ¿no? Yo creo que por lógica tienen que ser primero algo relacionado con Galactus. Yo supongo que o tiene que ver algo con otro evento cósmico que realmente, digamos, los propios vigilantes, listo, no lo pueden castigar, pero que justifiquen la razón de haber intervenido. Ustedes saben que si él sigue interviniendo, lo pueden haber castigado, lo pueden hacerle algún tipo de juicio, ¿no? Entonces yo quiero que se trate de entender eso, porque, o sea, como que es como faltar a la responsabilidad de su puesto como vigilante, ¿no? Entonces puede ser expulsado o lo pueden delegar a alguna función, ¿no? Obviamente. Y obviamente ustedes saben que pues aquí podría pasar de maneras diferentes, ¿no? Porque es un multiverso. Bueno, aquí ya obviamente hemos visto mucho más la aparición de los Ultron, van como que también toman muchos elementos del pasado y del presente de los diferentes acontecimientos, porque pues aquí vamos a ver la historia de cómo aparece Ultron en la realidad, donde él se vuelve Ultron infinito, pero que va a hacer conexión a lo que ya hemos visto anteriormente. Entonces por eso estoy diciendo que precisamente este personaje va a ser fundamental. Bueno, ya el resto pues hay que decir que pues hemos visto diferentes acontecimientos y que justamente van a conectar con la aparición de otros personajes. Pero bueno, aquí ya vemos justamente la escena cuando Thor fiestero, ya un poquito menos fiestero, ¿no? Aunque ya con ese sentido de humor muy cómico,
En su realidad, obviamente ya se enfrenta a su Ultron. Obviamente vemos que aquí le arranca la cabeza a uno de esos droides, o bueno, sintoides, ¿no? Como lo quieran llamar, o robots, ¿no? Y eso es bastante peculiar. Y me llamó la atención. Aquí puedo decir que es el único momento gracioso que me gustó. Es la forma en que toma a Thor, que no le quería atender al propio Watu. Ay, ese pedazo fue muy chistoso, pues, quizás. Ya después este escenario creado por el propio Watu, para que entraran en confianza de quiénes son, obviamente va a ser importante. Bueno, hay otra cosa que quiero destacar justamente, cada uno, a pesar de que no saben por qué fueron convocados de alguna manera, como que al comienzo obviamente se sienten algo extrañados, e incluso vemos también aquí en este reflejo al personaje que más adelante pues tiene mucho que ver en la historia de cómo influye justamente su sed de poder. Yo creo que aquí es donde más claro que vemos como el propio personaje de Killmonger todavía tiene ¿cómo lo llamaríamos? Como sus ansias para resolver su futuro, y justamente su ambición de poder, lo que le conlleva después más adelante a robarse la cabeza de este Ultron de otra realidad justamente, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver porque él va a ser un personaje que termina dándole un giro después de que derrotan al Ultron infinito, ¿no? Bueno, aquí ya obviamente vemos esa intervención, y aquí vemos a la Gamora un poco más consciente. No es, bueno, una Gamora que me llama, esta versión de Gamora es bastante interesante, ¿no? De hecho, incluso esperaba quien fuera el traidor de este equipo no era Killmonger, sino la propia Gamora. Pero bueno, aquí ya vemos a un vigilante, una altura bastante peculiar, de hecho más alto que los otros, ¿no? Obviamente la que más está interesada en ayudar es Capitana Gart. Bueno, ya todos aquí cuando se ponen de acuerdo. Bueno, hay otra cosa bastante interesante, es que el Doctor Strange Supremo, aquí de hecho nunca lo vemos en este episodio como que el que iba a ser el antagonista, ¿no? Todos esperamos a ver eso, pero me gustó porque de alguna manera va a tener otro rol. Yo creo que hay otra cosa bastante interesante, y no me sorprendería que este Doctor Strange que hemos visto pueda estar conectado con Spider-Man No Way Home, pero obviamente no como el malo malo, pero de alguna manera teniendo algún tipo de intervención. De alguna manera yo creo que ahí deja unas pistas abiertas, y no me sorprendería tampoco que más adelante también repercutiera en la propia película de Doctor Strange. Bueno, vamos a seguir viendo la pelea, bastante entretenida. Un Thor que imprudente va y lo ataca, y sabe que no se ha dado cuenta que el otro puede absorber sus poderes, ¿no? Aquí vamos a saltar rápidamente. Vamos a seguir viendo la pelea. Bueno, esta es más o menos, creo que fue cuando le quitan la gema del alma. Sí, la gema del alma. No, la de la mente, perdón. Bueno, aquí vemos a Gamora. Aquí todavía luchando por la pelea. Bueno, otra cosa bastante interesante es que a medida que vamos avanzando, van pasando de universo a universo, luchando contra Ultron Infinito. Eso sí me lo esperaba. Buenas batallas, buenos combates, incluso llegan a pasar hasta por el mundo de los zombies, ¿no? Aquí ya siente el choque de todas las energías que ha absorbido este Doctor Strange Supremo. Aquí en su forma demoníaca. Aquí vamos a más Ultron. Aquí más. Bueno. Bueno, aquí es cuando vemos el choque que tiene Ultron con Armin Zola, que Armin Zola ha sido disparada con una especie de virus, que eso es lo que nos dejó la pista del episodio pasado, ¿no? Que recordemos que mientras estaba el tema
de la lucha de Natasha junto con Hawkeye contra los Ultron, contra los Centinelas de Ultron, llamémoslo así, los robots de Ultron, ¿no? Entonces tuvieron que aliarse irónicamente con Armin Zola, que se ha vuelto una especie de entidad cibernética, por lo cual se convirtió en una especie de virus de computadora. Y de alguna manera también buscó por su lado apoderarse del cuerpo de Ultron para tener las gemas, que por cierto fue breve lo que él hizo ahí. Bueno, aquí ya vemos ya cuando después de después de ver la derrota de Ultron, aquí ya cuando se destapa justamente el plan de, de Killmonger de apoderarse de estas gemas, y es cuando todos empiezan a pelear. Bueno, aquí justamente hay otra cosa muy curiosa, que a pesar de lo que ha hecho eh, Killmonger, que también pasa, o sea, pasa a ser de héroe, bueno, medio villano, héroe, al villano que va a cerrar la historia, porque si nos damos cuenta, entramos con un villano y salimos con un villano como fue Ultron, y vamos con un héroe medio villano, como en el UCM fue tratado como villano. Aquí nos devuelven al estatus de villano, porque hemos visto que el tema del villano central no fue del todo completo, porque recordemos que aquí vemos a Killmonger portando una especie de armadura, obviamente, y tal fue el punto que Armin Zola, que ya está dentro del cuerpo de Ultron, y el cuerpo de, bueno, y el propio Killmonger, que tuvieron que ser encerrados en una especie de dimensión de bolsillo, en un universo de bolsillo. Y yo creo que ese va a ser un tema posterior para una posible, no sé, un episodio de la segunda temporada. Supongo que va a estar relacionado a eso. Igualmente, pues hay muchas cosas que van a dejar abiertas. Bueno, ya después aquí ya ha sucedido el final de todos los acontecimientos, ¿no? Y obviamente el final que va a cerrar, que básicamente también es donde deja la respuesta más grande, qué va a pasar con ellos dos. Por un lado, hay una posibilidad infinita de que después de lo que sucede aquí, después de que va a quedarse como el encargado de mantener encerrado ese universo de bolsillo, a mí me da la impresión bueno, el propio universo de bolsillo yo no creo que lo vayan a desatar para una película como el Doctor Strange 2, ¿no? En el multiverso de la locura. Pero de pronto posiblemente yo sí vería a este Doctor Strange Supremo teniendo una labor un poquito no tan antagónica, más bien neutral en lo que se viene más adelante. Pero no, eso no significa que el personaje de Uatu lo vayamos a ver en esa película, simplemente no lo vamos a ver ahí. Más bien lo vamos a ver a este misma versión, yo estoy hablando de esta misma versión, a este Uatu lo vamos a al menos más allá de esta fase que está terminando, ¿no? O la que se está consolidando, que es la fase 4. Por lo que yo digo, supongo que antes de unas Secret Wars, yo creo que el evento que se va a venir con los Cuatro Fantásticos, si no es Kang, porque de pronto es probable que sí, que a Kang el Conquistador simplemente aparezca para el Hombre Hormiga y la Avispa, Quantum Manía, sino que los Cuatro Fantásticos van a pasar algo de su origen y se van a concentrar en la amenaza de este Galactus, no sé. De ahí yo creo que fue por eso que esa referencia a Galactus que hemos visto a través del rostro de Ultron Infinito signifique un presagio, ¿sí? Todo lo que hemos visto son diferentes presagios, y sí, como lo dice, el multiverso son muchas posibilidades de lo que esté ocurriendo. Entonces ahí dependerá que pase. O, por cierto, eso también implica la posibilidad, ya que ya ha tenido cameos los demás vigilantes, es que de alguna manera, si es que no terminan adaptando Pecado original, que pues me falta tener en cuenta, para después echarle una lectura, obviamente, pues según lo que ustedes me cuenten de qué trata, que vale la pena que nos comparta, pues qué posibilidades hay de que sea adaptado, ¿no?
ya sea como argumento de la película Los Guardianes de la Galaxia o en otra película del UCM. Pero bueno, eso todavía no lo sabemos porque hay muchas cosas. Eso solamente estoy dando ejemplos, ¿no? Pero bueno, el caso es que de alguna manera aquí el personaje de Uatu, y lo sigo insistiendo, Uatu se va a volver fundamental para una historia importante. Va a tener una gran importancia más allá de esta serie, ¿no? Lo vamos a seguir quizás viendo episodio por episodio en la segunda temporada de esta serie. Y bueno, eso es más o menos lo que concluyo. Bueno, mira, aquí ya obviamente hemos visto todo. Bueno, aquí ya recordándolo a cada uno su regreso a sus diferentes realidades. Pero hay una cosa que yo voy a cuestionar mucho, mucho. ¿Por qué después de salvar al multiverso, por lo general los entes cósmicos tienden a corregir sus errores borrándole la memoria de esos acontecimientos? Yo creo que ahí esa es otra falta grave en tan delicada intervención, o por lo menos bueno, digámoslo así, el sentimiento que tiene un personaje como Atu de que rompió su juramento de no intervenir en las diferentes historias, a pesar de que iba con el fin de salvar al multiverso. Listo, puede salvarlo, pero esto va a repercutir muchas cosas. Por eso es que a mí me hubiera sorprendido, no me quedé consternado de no ver una escena donde sus hermanos no pudieran haber hecho una aparición, aunque sea un cameo, donde él esté siendo observado y él no se ha dado cuenta todavía. A mí me parece que habría sido importante eso, porque de alguna manera podemos ver qué es lo que está ocurriendo dentro de todo esto, porque como ustedes saben, cuando se hace algo siempre trae consecuencias. Cuando tú intervienes o interfieres en alguna situación, hay consecuencias. Entonces yo creo que alguna consecuencia, por lo menos yo diría, es que le pueden abrir un juicio, que le van a quitar sus poderes, lo van a poner a prueba, no sé, algo tiene que suceder. Yo por eso estoy diciendo que con esto que acaba de suceder en el multiverso puede causar un estruendo y llamar la atención de los demás vigilantes, ¿no? De sus hermanos, por violar uno de sus votos bueno, voto de no intervención y de confianza en su función de ser los observadores del universo Marvel, en este caso el universo cinematográfico de Marvel, y los demás universos a través del propio multiverso. Entonces yo por eso me late que aquí hace falta, ¿no? Porque obviamente ustedes saben que en los cómics pues Uatu tiene su residencia en la luna, ¿no? Entonces yo creo que ahí faltan muchas cosas y atos y muchos puntos que aclarar, ¿no? Entonces yo por eso estoy viendo eso. Entonces yo creo que al menos eso es lo que va a pasar con el personaje, y eso de alguna manera yo creo que lo van a ir contando, no sé, en alguna película más adelante. Así no sea una historia principal, pero sea como para decir una historia de 5 o 6 minutos, pero que se relacione a otra cosa donde ellos no tengan que intervenir, ¿no? Obviamente, entonces eso es lo que yo digo. Bueno, esta valoración de este episodio final yo le pongo un 7-8. Yo creo que simplemente es por las preguntas que yo dejé que me dejan entender, ¿no? Pues queda abierto a que van a hacer más What If, ya depende de qué tipo de historias quieran adaptar, o si van a continuar con la idea de adaptar historias basadas en las películas que se han venido estrenando, ¿no? Bueno, por otro lado, bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, ¿qué concluimos? Bueno, una nota, vamos primero a empezar con la nota de la temporada. No es la misma nota ponderación de estar sumándole por episodio, no. Una nota general. Yo al menos es una serie que estuvo, para mí está bien. No digo que sea la mejor serie que se haya hecho. Por lo menos yo le pongo una, o sea, no está digamos al nivel de una serie que se represente, ¿no? Obviamente está mejor las películas, hay que decirlo. Por lo menos yo le doy un 6-7, hay que ser sinceros. No está mala puntuación, pero tampoco es que hayan hecho algunos argumentos de algunos episodios graciosos, ¿no? Hay algunos muy buenos, hay unos regulares, así como hay uno malo, que de pronto se como que se lleva a todos de por sí. Y las temporadas y la serie, pues al menos yo le doy ese puntaje que le acabo de dar. Bueno, básicamente, como conclusión final, pues simplemente el concepto está interesante, pero hay que como que trabajar más en las historias de los personajes,
un tanto más que no que traten de que se consigan que las diferentes amenazas no siempre trate de concentrar al propio Uatu, porque me parece que es un personaje que está más enfocado para lo que nosotros conocemos de los cómics, ¿no? Su papel en la amenaza de Galactus o sus diferentes intervenciones o por lo menos en sus apariciones donde han tenido que ver con los héroes del universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Este quizás es una de esas, eso sí, pero en este caso solo intervino en las realidades del propio multiverso y no propiamente del canon de los cine. Afortunadamente no ha hecho hincapié en el universo principal, pero igual aunque sea el universo principal y no ha intervenido allí, sí lo hizo en las realidades alternas, que eso también es curioso. Entonces tengamos en cuenta por ahora que el personaje de Uatu y con el personaje de Jeffrey Wright va a volver, pero ya no en forma animada, yo creo que ya en forma de una representación de CGI y con la voz de, obviamente, de Jeffrey Wright. Así que no me sorprendería a ver qué películas lo candidatizó. Bueno, esta yo creo que podrá tener un poquitín de aparición de muchos minutos. No digo él, pero sí su raza en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, en algún otro asunto. No descarto de pronto al menos un cameo en Hombre Hormiga y la Avispa Quantum Manía, como observando qué está ocurriendo con la alteración del espacio-tiempo que va a hacer o que va a suceder con la aparición de Kang. Podría al fin finalmente tener un rol importante en Los Cuatro Fantásticos, a diferencia de lo que fue la película del 2000, bueno, del 2006, 2007, bueno, Los Cuatro Fantásticos y Silver Surfer, que nunca vimos a Watu, que se me extraña, ¿no? No sé, yo lo veo eso o que la película Avengers 5 junto a Los Cuatro Fantásticos se trate precisamente de la amenaza de Galactus y allí sí aparezca, que eso sí yo lo podría ver ahí. Sin embargo, todo depende, a menos claro que Cuatro Fantásticos se trate de la historia de Pecado Original. Claro está que aquí no tendrán que matar a Watu, pero pueden matar a un vigilante, ¿no? En fin, eso son muchas cosas. Yo lo único que le digo es que aquí hemos empezado a ver el arco del multiverso, el arco de Watu. Hay dos cosas que salen de aquí. El arco terrestre que ya lo hemos visto en Falcon and the Winter Soldier. Bueno, en Falcon, sí, en la serie de Falcon y Winter Soldier. El segundo arco multiversal, bueno, que usted lo llama el arco de la magia, que es lo de Doctor Strange. Y el arco de Spider-Man. Bueno, ahí van 5. Y el arco sexto, que es el que todavía tenemos pendiente, que está relacionado, bueno, que lo Hawkeye perfectamente lo encamino con entre Invasión Secreta o el arco sobre que nos presentó justamente Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Luego está, o sea, hay diferentes líneas argumentales que están empezando a salir. Algunas sí se van a tener que interconectar más adelante. Todavía falta ver qué otra serie nos va a contar, si se van a relacionar con otras series, ¿no? Al menos no lo sabemos, simplemente son como desde puras especulaciones, ¿no? Pero de alguna manera esos arcos multiversales serán dos. Uno por el lado de Spider-Man y la magia del Doctor Strange. Pero obviamente no es que Spider-Man vaya, no es que se pongan a poner a Spider-Man a aparecer en Doctor Strange, no. Sino por lo que ya se está dando a entender en la película de No Way Home. Lo otro ya lo comenzamos, que es lo relacionado con Wanda, pero sí se relaciona a un personaje como el Doctor Strange, ¿no? Y bueno, y posiblemente lo que se vaya a desatar allí. El otro, obviamente, Invasión Secreta, que es otro entre lo cósmico y lo terrestre, pues ya depende de lo que nos quieran contar con una invasión alienígena de gente que se infiltre y se hace parecer por seres humanos, ¿no? Igualmente aquí hay muchas más cosas que se van a venir. Bueno, y por otro lado hay otro arco que se nos va a abrir con la aparición de futuras, bueno, con menos con la película de Caballero Luna y Blade, que yo creo que la serie Moon Knight y Blade como que yo la siento como que van a estar alineadas. Y bueno, hay gente, pues ya tiene mi nota, mi review. Obviamente ya hemos visto muchas cosas que tienen mucho que ver con el episodio, decir combinar muchos factores. Recuerden que esto ha sido contado con y sin spoilers al mismo tiempo para que tuviera la historia. Afortunadamente fue bien coherente con lo que se vino. Yo creo que para un ser cósmico no está muy bien visto, y eso hace también repercusión a la puntuación que le había al episodio.
de que tenga momentos cómicos, me parece que eso debería dejar quedar como más bien de en los propios personajes que son medio, bueno, que son los héroes, ¿no? Un ser cósmico o alienígena como Uatu tiene que ser totalmente neutro al tono de humor, ¿no? De ser como si no tuviera sentimientos, pero que al mismo tiempo pues, se busque establecer sus propias preocupaciones sobre las diferentes historias que se narran en los What If, en los diferentes universos paralelos y en el canon principal, porque precisamente para eso es que está hecho esta serie. Bueno, gente, yo simplemente les quiero decir muchísimas gracias por ver este review de esta primera temporada. Si llega a haber una segunda temporada, que parece que ya va en desarrollo, pues seguiremos haciendo la review de esta serie. Ya obviamente se nos viene la reseña de Hawkeye, de la próxima serie en noviembre, ¿no? Casi por la época de mi cumpleaños. Bueno, quedarían dos películas pendientes para reseñar, que ya sería Eternals y Spider-Man No Way Home, a falta de saber si no van a terminar cambiándole fecha de estreno a Spider-Man, pero bueno, ya ahorita como que esa posibilidad como que se está reduciendo, ¿no? Obviamente. Y simplemente quiero invitarlos justamente a mis 4 canales de YouTube: Archivos DC Juniors para el contenido de DC, Archivos Marvel 616 más Star Wars, que es el que estamos aquí. Y aquí me siguen con contenido de Marvel y Star Wars, Archivos Digital Comic Juniors, Videoblog by Black Hawk para contenido de tema geek. Obviamente es un videoblog random. Y Memorial Faster Archivos Star Trek para el contenido de la serie de Viaje a las Estrellas. En Twitter me pueden seguir como Archivos DCU y by Archivos Blog. En TikTok como Archivos DCU by Black Hawk. En Twitch me siguen como Archivos DC Juniors o con mi canal secundario Archivos-Piso Digital-Piso Comic. En Facebook me siguen en mis 3 páginas de Facebook como Archivos DC Universe, Archivos Marvel 616 y by Black Hawk Archivos DCU oficial, pero para que me encuentren más fácil me encuentran como Archivos DCU, by Archivos Vblog y Archivos 616. También me pueden encontrar en Instagram con mis 2 cuentas. Mi primera cuenta es Archivos Digital Comic Universe y Archivos Digital Comic Universe-Piso número 2, que ahí están las 2 cuentas. También están cordialmente invitados a los grupos Telegram y Discord, que los enlaces están en la descripción del video, así como al canal para que reciban mis notificaciones en Telegram de todo lo que yo publico. Obviamente en Discord pues también están invitados. Allá, si son creadores de contenido, se les colabora y se apoya. También hay que decirles que muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de esta What If. Y simplemente queda decir, yo soy Black Hawk y simplemente hay que decir, nos vemos en otra historia del multiverso. Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, transmisión fuera. Bye. 3 días después, 2000 años más tarde. Regresando a nuestra escena post créditos, en nuestra sección post créditos, pues también quería contarles, obviamente, que nuestro episodio de hoy tuvo una escena post créditos, le dio una especie de colorín y colorado, colorín y colorado, un punto, como se dice, un desenlace final a este episodio, y nos mostraban a la Natasha del universo de los zombies. Terminó siendo el reemplazo. Me gustó ese pedazo en otra realidad donde ella murió. Todos recuerdan el episodio de Loki, ¿no? Bastante peculiar, interesante. Bueno, aunque obviamente otro hecho, porque deja otra pregunta con Uatu, y hay que decirlo, obviamente. Otra justificación más para que el personaje se tenga en cuenta de sus actos y consecuencias de haber dejado un personaje de otra realidad en otra, solamente para darle una nueva oportunidad. Esas cosas son las que a veces me chocan. Entonces yo creo que me parece que pues era mejor lo que yo digo, bórrenle las memorias de los como si no hubiesen, no, como si no se hubiesen conocido. Es que ese es el ¿cómo le digo? La función de un ente cósmico, para que de alguna manera se trate de mantener el orden. Entonces era eso. Y bueno, gente, pues simplemente les queda decir, sigan siendo felices. Black Hawk les dice. Y si les gustó esta sección post créditos, déjenme cualquier sugerencia para mejorar la transmisión fuera. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no.
Gente, están cordialmente invitados a seguirme en mis redes sociales, en mi gran familia de canales del universo compartido de YouTube, que comprende mi canal principal Archivos de Juniors. También me pueden seguir en mi segundo canal Archivos Marvel 616 Star Wars. También me pueden seguir en mi canal de video como Archivos Digital con Juniors y mi cuarto canal Memo y Alpha Archivos Star Trek. Asimismo me pueden seguir en mis 3 Facebook, 2 Twitter, 2 Instagram, en TikTok, en Twitch. Asimismo entrar a mi grupo de Discord y Telegram que se encuentran en la descripción de este video y además redes sociales de este canal. Recuerda, sigan siendo felices, bajo les dice cada millón fuera, bye.